Listo. Bienvenidos los nuevos. De lo que se trata nuestra materia, Fundamentos de Informática, es una introducción a la programación. Vamos a ver a lo largo de nuestro curso lo que son las técnicas básicas de la programación estructurada. Vamos a trabajar haciendo programas relativamente sencillos, pero que nos van a introducir a este mundo de la programación y más que nada al mecanismo de pensamiento que genera la elaboración de código de computadora, ¿no? Está bastante, ustedes sabrán, está bastante en boga esta idea del pensamiento computacional aplicado no solamente a la generación de código para una aplicación, sino también como forma de pensar cualquier problema con sus entradas, sus salidas y los pasos que permiten construir la solución a ese problema, ¿no? Eso se llama algoritmo, el conjunto de pasos que nos permiten solucionar un problema. Así que vamos a trabajar con eso en la mayor parte de la materia, y en la segunda parte del año, la parte final de la materia, vamos a trabajar como una aplicación muy concreta y muy práctica de lo que hacemos nosotros. No todo se refleja ahí, pero hay una parte que sí se refleja de manera importante, que es el uso de planilla de cálculo, ¿no? Que es una herramienta que todos tenemos a la mano, y vamos a un nivel básico, intermedio de planilla de cálculo para que digamos, le pueda servir la materia aparte para poder encarar en un trabajo o en su vida de estudiantes el uso de planilla de cálculo un poquito más allá de las nociones básicas que en general se traen desde el colegio. Entonces vamos a tener un par de parciales con estos temas y la entrega del trabajo práctico sobre planilla de cálculo que vamos a hacer hacia el final del año. Así que bueno, vamos entonces a ver nuestro repaso de la clase pasada. Nosotros, para construir un programa, necesitamos un lenguaje, y como todo lenguaje está compuesto por un conjunto de símbolos de interpretación unívoca. Esto quiere decir, su significado no admite ambigüedades, ¿sí? En el lenguaje natural que nosotros usamos al hablar, tenemos en general formas menos precisas de desarrollo del lenguaje, pero en nuestro trato con las computadoras o en el lenguaje matemático, eso es mucho más estricto. Entonces, necesitamos identificar, ya sea mediante un conjunto de símbolos o mediante instrucciones de un lenguaje de programación, definiciones muy precisas para esas instrucciones. Entonces, dentro de nuestro lenguaje de diagrama de flujo, que es una de las alternativas para el desarrollo de nuestros programas, vamos a tener estos símbolos y algunos más, 2 o 3 más que vamos a ver más adelante cuando avancemos en la materia. Pero para cuando queramos representar el ingreso de datos, vamos a usar este símbolo. La salida de datos vamos a usar esta. Cuando hagamos una operación, en general es una operación de asignación, ¿no? Una operación matemática que termina convirtiéndose en un valor que se asigna a una variable, ahora lo vamos a ver. Usamos el rectángulo, y la decisión simple es el rombo, que ustedes seguramente habrán visto en algunos diagramas de flujo, con las dos salidas posibles de acuerdo a condiciones que después vamos a ver. Y al principio por ahí usamos estos circulitos con una P y una F, o una I y una F, o a veces en inglés lo van a encontrar, begin y end, ¿no? B y E, para indicar el principio y el fin del programa. Entonces, lo que nosotros dijimos es,
a partir de un problema concreto que se nos presenta en la vida real, o en el caso de la materia, lo van a encontrar dentro de las guías de trabajos prácticos, nosotros tenemos que construir el programa que solucione ese problema, ¿no? Y acá arrancábamos con este problema primero y sencillo, que era, dado dos números que se ingresan por teclado, calcular e informar la suma. Entonces, siempre decíamos, en la construcción de nuestro programa tenemos primero que definir qué tenemos a la entrada. Claramente tenemos que saber qué tenemos. En este caso son dos números. Después, tenemos que entender claramente qué necesitamos que nuestro programa dé como salida. ¿Va a ser un número? ¿Va a ser una leyenda? ¿Siempre tiene que decir algo o solamente cuando pasa determinada cosa? ¿No es cierto? Tener claro cuál es la salida que tiene que generar. Y después, cuando tengo claro esos dos extremos de mi programa, lo que hago es analizar y definir cada una de las acciones que nos permitan transformar los datos de entrada en la salida pedida, ¿sí? En nuestro caso es una operación matemática consistente en la suma de ambos números. Entonces, una forma distinta, una forma de plantear el problema, la solución al problema sería esta, que solemos decir que es un pseudocódigo, es digamos, un desarrollo dialogado de cuáles serían las instrucciones en el lenguaje natural, el nuestro. Ingresar el primer número, ingresar el segundo número, calcular la suma, mostrar el resultado. ¿Sí? Fíjense una cosa que charlábamos en la clase pasada, que decíamos, nosotros solemos pensar en ingresar los números, ¿no? Pero en cambio tenemos que cambiar esa forma de pensar en esta otra más detallada, porque la computadora no entiende ingresar los números. La computadora entiende solo una instrucción a la vez. Y tenemos que acostumbrarnos nosotros a pensarla de esa manera. Entonces, ahí tenemos la representación de nuestra primera instrucción en el lenguaje del diagrama de flujo. Tenemos las indicaciones de inicio y fin, y vemos que aparece un nombre N1 dentro del símbolo de entrada. Después, otro símbolo de entrada, y aparece otro nombre distinto, que es N2. Después hacemos la operación para transformar la entrada en la salida. En este caso decimos suma igual a N1 más N2. Esto nos resulta como muy fácil de entender porque estamos pensando en la matemática. Por un lado está bueno, pero por otro lado después vamos a ver que en realidad esto es otra cosa, por más que nos suene a matemática, es una cosa un poco distinta. Y luego de eso mostrar el resultado de la suma. Ahí tenemos la construcción de nuestra solución, de nuestro algoritmo, de dos formas distintas. Una descripción en lenguaje natural de las acciones que hay que hacer, otra representada en el lenguaje del diagrama de flujo, y acá tenemos también, fíjense que la indicación de inicio y fin también nos resulta algo natural, pero lo que nos está mostrando es la primera de las estructuras de programación, que es la estructura de secuencia, y fíjense que nos indica la estructura de secuencia el orden de ejecución de las instrucciones. Después, cuando lo hagamos en código, vamos a poner al revés, vamos a cambiar de lugar alguna de las instrucciones y van a ver que nos dice cualquier batata, digamos, ¿no es cierto? Que se trata de las instrucciones tienen que ser precisas y en un orden específico. Ese orden está dado de la manera que nosotros más fácil entendemos las cosas, digamos. Nosotros siempre leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, digamos, ¿no es cierto? Así que esto se lee de arriba hacia abajo, tanto sea en el lenguaje de diagrama de flujo como en el código, que es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, esto lo vamos a pasar de largo porque nosotros habíamos hecho una
una modificación del lenguaje de programación para trasladarla a un lenguaje más sencillo, pero bueno, no, el año pasado anduvo bárbaro y se animaron a escribir esto directamente y no hubo problema. Así que como que este pseudocódigo lo dejamos de lado. Bien, ahí tenemos un programa concreto, en un lenguaje de programación, que es el código, está hecho en el lenguaje C++, ¿sí? Que es uno de los lenguajes de programación muy utilizados, tanto en la parte educativa como en la vida real, digamos, ¿no? Se usa el lenguaje para hacer cosas. Entonces, fíjense, acá tengo el ingreso de un dato, acá tengo el ingreso de otro dato, acá tengo exactamente igual de lo que hicimos en el rectángulo, la operación, y acá tenemos la salida. Entonces, para que el programa funcione, nosotros necesitamos aprender, por suerte no son millones de cosas, primero un marco general, que está dado por todas estas cosas, que después las vamos a ver ahora en el código, y después las instrucciones específicas, que serían notificarle a nuestro programa cuáles son las variables que vamos a usar. Antes de usarlas, para que el programa las conozca, las ponemos acá arriba. Después, para el ingreso de datos, vamos a usar CIN, y que es, C es el lenguaje, ¿se acuerdan? IN en el inglés es hacia adentro. Y estos dos signos de mayor indican hacia adentro. Esto es que la tecla, el número que se presione desde el teclado va a terminar escrito dentro de la variable N1. Después, otra vez se ejecuta la instrucción de ingreso de datos, CIN mayor mayor. Significa que el número que yo escriba desde el teclado, y cuando presione Enter, se va a almacenar en esta otra variable que está acá. Después viene la suma. La suma dice, se empieza resolviendo siempre del lado de la derecha. Se resuelve la operación que tengo de este lado, y esa operación termina convertida en un número, y el valor de ese número se escribe en esta otra variable de memoria que está acá. Después vamos a ver por qué decimos que, a pesar de que nos resulta como la matemática, en realidad es algo distinto. Se llama asignación, es una forma de escribir sobre una variable de memoria. Escribir sobre una variable de memoria se puede hacer de dos maneras: o ingresando datos desde el teclado, como hicimos acá, o asignándole, que significa que lo que está del lado de la derecha se escribe en lo que está del lado de la izquierda. Y después, para sacar afuera, para imprimir el resultado de la suma, usamos esta otra, que fíjense, esta era CIN y esta es COUT, hacia afuera, ¿ven? Bueno, y este return 0 es obligatorio que lo pongamos porque el lenguaje así lo pide. ¿Se ve, gentes? Bien. Entonces, cada una de las cosas que nosotros nos vamos a encontrar dentro de los programas tienen que tener, se le dice, valor o contenido semántico. Tienen que ser reconocidos por el lenguaje. No puedo escribir cualquier cosa. Entonces, y los elementos que nos vamos a encontrar ahí son variables, constantes, operadores y expresiones. Y vamos a ir viéndolos en el desarrollo de nuestras clases. Primero, la variable. Habíamos dicho que la variable es una representación simbólica de un espacio de memoria. La máquina tiene la memoria RAM y tiene un sistema operativo que tiene un administrador de la memoria, que es el que decide en qué parte de la memoria se ejecuta tal o cual programa, ¿no es cierto? Entonces, dentro del espacio de ejecución de ese programa hay divisiones que nos permiten hacer que cuando yo hable de N1, siempre se lea o se escriba en un mismo lugar. Y eso permite que el programa tenga consistencia, digamos, ¿no es cierto? Que los datos que procesemos sean los que corresponden. Entonces, para no tener que yo escribir acá una dirección de memoria, que es una cosa rara en hexadecimal, en el sistema de numeración hexadecimal, y qué sé yo, tanto lío,
directamente se representa simbólicamente ese espacio de memoria con un nombre. ¿Sí? Por eso dice representación simbólica. La variable se identifica con un nombre y tiene una serie de reglas que después vamos a verlas. Se clasifican de distintas maneras. De acuerdo a los lenguajes que estemos hablando, hay lenguajes como el C que exigen que declaremos las variables antes de usarla y que le digamos qué va a almacenar adentro. Valores enteros, valores de tipo carácter, valores de números con coma. ¿Sí? Entonces, la forma de declarar una variable, como habíamos visto, es poner el tipo de dato y el nombre que va a tener la variable, ¿no? Que se le llama identificador. Por ejemplo, acá estamos declarando una variable que se llama dato1, que es de tipo int, que es, digamos, una abreviatura de la palabra inglesa integer, que significa entero. Nos sirve para trabajar datos enteros. Y float es para trabajar con números de coma flotante, punto flotante, que nos permite almacenar datos con comas, ¿no es cierto? Acá las comas las vuela porque no tiene lugar donde almacenarlas. Y acá hay estrategias. Recuerden que nosotros acá tenemos la forma de representar en la memoria RAM es mediante el sistema binario, ¿no es cierto? Son todas ceros y unos, un conjunto de bits que forman bytes y que terminan, en definitiva, teniendo un valor 1 y 0. Digamos, tienen valor, esto es una máquina, así que más que 0 y 1 es, tengo tensión, no tengo tensión, digamos, ¿no? Presencia o ausencia, niveles de tensión distintos de este aparato eléctrico. Y eso se transforma en algún número, en alguna letra, digamos. Entonces hay estrategias para representar números sin comas y números con comas por separado. ¿Sí? Sí, íntegra sin coma. Íntegra sin coma, números enteros solamente. Y float, números que admiten coma. Y ojo que la coma, en realidad tenemos que usar el punto, ¿no? Porque el separador de miles, en el que se usa en el lenguaje inglés, que es donde fue creado esto, es mediante el uso del punto. Entonces, básicamente las reglas para los nombres de las variables tienen que empezar con una letra o un guión bajo, uno de estos, un guión bajo, y después pueden combinarse sin espacios, letras y números. ¿Sí? No podemos usar las señas ni las letras acentuadas porque no forman parte del lenguaje inglés, que es donde partió. Bien, y después tenemos constantes, ¿no? Las variables son espacios de memoria que pueden cambiar siempre que lo necesitemos, sus valores pueden cambiar. En cambio, las constantes no cambian. ¿Sí? Tenemos después los operadores. ¿Sí? Operadores, tenemos el operador de asignación, que es el símbolo igual, como decíamos, lo que tengo del lado de la derecha se escribe en el nombre de variable que tengo del lado de la izquierda. Operadores matemáticos son estos que están acá. Estos los conocemos ya, los usamos. La multiplicación usamos el asterisco. Y aparece un operador que no existía, que no conocíamos en la matemática común, que es este de acá, que nos da el resto de la división entera. Después los vamos a probar en algún ejercicio. Operadores relacionales me permiten comparar una cosa con otra. Si algo es menor, mayor, mayor, igual. Y detalle importante, fíjense, esto lo vamos a usar ahora en la decisión simple cuando la veamos. Fíjense este. Si yo quiero preguntarme si A es igual a B, no puedo usar este de acá arriba, un solo igual, porque el igual solito ya está usado como operador de asignación. No lo podemos repetir. Entonces, para comparar si dos cosas son iguales, lo que tenemos que hacer es usar dos veces el igual. Y cuando algo es distinto, tenemos que usar el cierre de admiración y el igual, ¿no? Es como este niega, fíjense que si está solito, el de admiración
niega, es el operador not que niega algo que se llama valor de verdad, que vamos a ver en un ratito. En nuestro ejercicio vimos que usábamos este y vimos que usábamos este. ¿Sí? Y ahora vamos a seguir avanzando. Bueno, con todas esas cosas yo puedo definir las expresiones. Fíjense, las instrucciones, si yo me voy al lenguaje de programación, ¿qué me pueden decir ustedes respecto de una regla que se cumple en todas las líneas que estamos viendo ahí? Esa expresión termina con un punto y coma. ¿Sí? Eso es lo que al lenguaje le indica que acá encuentra el nombre int, entonces lo que se espera es la declaración de un conjunto de variables de tipo entero, y eso termina cuando aparece el punto y coma. Separa esta instrucción de la próxima, que acá se encuentra que tenemos un ingreso de datos, y así sucesivamente. El punto y coma es para indicar el fin de la expresión. En algunas expresiones no va a ir al final de la línea, sino que en otro lugar. Ya lo vamos a ir viendo. Pero fíjense, esa es una de las reglas que tenemos que ir acostumbrándonos si trabajamos en este lenguaje C, que es el que usamos de referencia. Por las dudas, para los que están por primera vez, las alternativas que ustedes tienen para resolver los problemas son trabajar en este lenguaje de programación C, trabajar dibujando a mano, en papel y lápiz, los diagramas, usando los símbolos de los diagramas de flujo que vimos ahí, o si no, usando un programa que permite hacer los diagramas de flujo. Ese programa lo pueden bajar, está en el aula virtual, se llama PSaint, y a partir de ese programa ustedes pueden crear los diagramas de flujo y probar los programas también. Y si alguno de ustedes sabe algún lenguaje de programación, no hay ningún problema, lo puede también presentar cuando hacer los exámenes en el lenguaje que conozcan. ¿Sí? Bien. Por acá, gente, esperamos un segundito a ver cómo estamos. ¿Vamos bien? ¿Los nuevos? ¿Alguna consulta? Por ahora no. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver otros programas para resolver. Acá me dice, dado dos números, calcular e informar el mayor de ellos. Fíjense. En este caso, ¿qué tengo a la entrada? Vamos a hacernos acá, a ver si tengo un blog de notas abierto, si no abrimos un blog de notas. ¿Qué tenemos a la entrada de nuestro programa? Dos números. Tenemos dos números, ¿sí? Entonces, la entrada tengo dos números. ¿Qué tengo a la salida? Un número. Un número. El mayor. Vamos a suponer que los dos son distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo transformo la entrada en la salida? Con una operación. Necesito comparar para obtener la solución. Necesito comparar los dos números ingresados. No hay una operación como en el otro caso, que era de una operación de matemática elemental. Acá tenemos que hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace para resolver eso. Tengo entonces, como siempre, ingresamos un número, ingresamos otro número. Podemos, fíjense, usé un solo símbolo
de ingreso de datos separado por una coma para representar eso. Eso sería la entrada. La salida puede ser que tenga que informar N1 o que tenga que informar N2. ¿Sí? Sí. No lo sé de antemano. Si lo supiera de antemano no necesitaría el programa. El programa justamente se encarga de analizar y resolver eso. Entonces, necesito compararlos. Para compararlos tengo que usar otra estructura de programación que se llama decisión. Decisión simple. Fíjense, adentro del rombo tengo algo que se llama proposición lógica. Tengo, en este caso, un nombre de variable por acá, un nombre de variable por allá, y entre ambos un operador que, si vamos a revisar en nuestras diapositivas, es este que está acá, se llama relacional, operador relacional. Entonces, esa pregunta o proposición lógica o condición, solemos decir a veces, puede ser que tenga la respuesta, mejor dicho, esto tiene como respuesta a esto hay un valor de verdad. Entonces, todas las proposiciones lógicas se construyen con puede ser con números. No, vamos a pensar solo en la programación con números en las primeras clases. Se construyen con números, variables y operadores relacionales. Quiere decir que yo siempre lo que voy a hacer es preguntarme si A es mayor a B, todo siempre esto dentro de una decisión, ¿no? Si B es igual a 8, por ejemplo, ¿no? Puedo entonces, usando todos esos operadores que ustedes ya los conocen de las inecuaciones de la matemática, ¿no? Mayor, menor, mayor igual, menor igual. La única diferencia es que tengo esto igual, igual. Entonces, en esta proposición lógica, si tengo el valor de A igual a 3 y el de B igual a 7, ¿qué valor va a tener acá esta proposición lógica? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Yo tengo que reemplazar el valor de A por 3 y el valor de B por 7. 3 es mayor a 7, eso es falso. ¿Sí? Y si con esos mismos valores yo pusiera A menor a B, ¿qué resultado obtendría? Verdadero. Tendría el resultado verdadero. No puede tener otra cosa, o es verdadero o es falso. ¿Sí? Las proposiciones lógicas, entonces nosotros siempre hay una comparación de algo contra otra cosa. A veces para simplificar podemos hacer y ponemos los paréntesis para separar una cosa así, digamos, ¿no? El lenguaje lo admite. Entonces, primero se resuelve lo que tengo acá y una vez convertido eso en un valor, se lo compara contra el otro, por ejemplo. Pero en su forma más general vamos a trabajar con cosas como esta. Y recuerden que si yo necesito preguntarme si algo es igual, igual, ¿acá qué me daría? Falso. Esto me da falso. Y esta otra, ¿qué me da? Verdadero. Verdadero, porque no le interesa cuál es el valor, digamos. A la proposición lógica lo que hace es reemplaza la variable por el valor que contiene y dice verdadero o dice falso. Nunca se queda en el medio. ¿Se ve, gente?
Entonces, Sí. ¿dónde vamos a poner las proposiciones lógicas? Y lo vamos a poner dentro de las estructuras de programación que admiten que pongamos. Por ejemplo, en la decisión simple. Que el Pero lenguaje, sí, ahí, por ejemplo, dice que N1 es mayor que N2. O sea, sí. no, digamos, y la idea no era ver cuál de los dos era mayor, o uno ahí ya pone que uno es mayor que el otro. No, Eso no entendí. el programa va a poder, ahora lo vamos a hacer en el código para que lo vean en ejecución, pero acá el programa lo que hace es, pide el ingreso de dos números que pueden ser dos números cualquiera, y después los compara. Se pregunta, N1, ¿cuánto tiene? Determinado 5, ponele. Es mayor que N2, que contiene 3, entonces el programa, como la respuesta es verdadera, elige este camino de acá. Nosotros vamos a usar el lado de la izquierda cuando el resultado de la proposición es verdadero y el lado de la derecha cuando el resultado de la proposición es falso. Ah, ok, ahí sí. ¿Se Ahí sí. ven? Sí. Así que entonces el programa llega acá, esto es lo que le da inteligencia a un programa. El programa chequea, se fija qué pasa. ¿Qué valor de verdad le da eso? Si es verdadero, se va para el lado de la izquierda y si es falso, se va para el lado de la derecha. Y en el código, si es verdad, se llama if, que es el sí condicional del inglés, ¿no? Entonces, si N1 es mayor que N2, lo que hace es, entre las llaves va todas las instrucciones contenidas en la parte verdadera, que en este caso es solamente una, y después en el código le vamos a agregar otra, para que quede mejor. Y si es falso, lo que va a hacer es ejecutar lo que tenemos por el else, ¿sí? Por el else. ¿Se ven? Y como todos nuestros programas, siempre termina con la instrucción return 0, que significa que devuelve el valor 0. Que es una convención que se usa, digamos, esta función devuelve un valor y a veces si hay errores, si el programa, después vamos vamos a generar un error para que vean que lo que devuelve no es 0 sino otro valor. Si el programa llegó hasta acá y devolvió 0, sabemos que se pudo ejecutar todo y de manera correcta. ¿Se ve, gente? Entonces, vamos ahora a pedirle a Ángel. Sí. Acá andamos. ¿Codificar eso? ¿Cómo? Sí. Vamos a hacer vamos a ejecutar eso. En el lenguaje este de símbolos tenemos la representación simbólica. Ahora lo vamos a hacer en el lenguaje de programación, pero no escrito como estaba ahí en la diapositiva, sino dentro del propio programa y vamos a ver cómo funciona. Bueno, les recuerdo rápidamente cómo eran los pasos para crear un programa, un archivo fuente en Codeblocks. ¿Sí? Vamos a venir a File, New, File, y acá elegimos C++, C++, aquí, y acá hay que guardarlo, ¿no? Lo primero que nos va a pedir es guardar el archivo. Entonces yo ya tengo una carpeta general donde voy a guardar, que es en UTN, FI 2021, y acá vamos a crear un directorio que se llame clase 2. Y aquí dentro le voy a poner un nombre a esto. Le voy a poner ejemplo 1.cpp. El .cpp es importante, ¿sí? El nombre del archivo puede ser como virtualmente el que quieran. Debe haber algunas restricciones a cumplir con caracteres y eso, pero en general pueden poner cualquier nombre. Les recomendamos uno corto y conciso, ¿sí? Pero el .cpp sí es importante, lo tienen que cumplir. Luego ponemos save y finalizar. Y se va a abrir un cuadro de texto, en general va a ser blanco si no le cambian el fondo a otro color, y así, vacío, ¿sí? Y como habíamos dicho en la reunión anterior, esto es lo que vamos a estar poniendo siempre en un archivo de C++ para
arrancar un programa de cero, ¿sí? Y yo voy a poner acá algo que no lo vimos la vez pasada, que es un comentario, ¿sí? Un comentario, lo que significa para el lenguaje, para los lenguajes de programación es un texto que va a ser ignorado por el compilador cuando se haga el proceso de compilación. Entonces, como esto va a ser ignorado, yo acá puedo poner lo que quiera y me va a servir para poner, por ejemplo, el enunciado y tenerlo a mano. Era dados dos números, calcular e informar el mayor de ellos, ¿no? O el valor mayor, no recuerdo ahora bien cómo era el enunciado exacto, pero creo que con eso se entiende. Acá, como el enunciado no aclara, podemos elegir, podrían ser dos números enteros o unos números decimales. ¿Sí? Yo voy a usar decimales como para verlo en uso este tipo de datos. Y los nombres pueden ser nuevamente cualquiera, lo de las variables. Yo le voy a poner num1 y num2. Ahí voy a guardar los números decimales. Entonces, pongo ingresar un número por pantalla, ¿sí? Que aparezca ese cartel, y ingreso num1. Y después ingresar otro número y num2. Bien. Teniendo los dos valores ingresados, acá es donde lo que había mencionado Daniel, que necesitamos que el programa se haga una pregunta. Necesitamos que el programa sepa cuál de los dos tiene el valor más grande, ¿sí? Contiene el valor más grande de los números ingresados. Entonces vamos a usar if para hacer la pregunta y vamos a preguntarnos si la variable num1 es mayor que la variable, que lo que contiene la variable num2, y esto sería el lado verdadero, ¿sí? Las llaves de esta estructura if sería el lado verdadero. Lo que ocurre si la pregunta que hice ahí yo se evalúa como verdadera. Y entonces yo tenía que mostrar cuál es el número más grande, ¿no? Acá voy a dejar un salto de línea, que es algo que vimos la vez pasada, para que no quede todo verticalmente junto. Y acá entonces voy a mostrar si num1 es más grande que num2 y esto dio verdadero, voy a mostrar el contenido de num1. Y opcionalmente yo puedo tener lo que se conoce como lado falso, que es el else, ¿sí? Este es opcional. Y en este caso lo quiero usar porque si no se cumple lo de arriba, yo de todas maneras quiero mostrar num2, que sería el que tiene el valor más grande, ¿sí? Si no es num1, sería la otra variable. Y fíjense que esto no puede ejecutar las dos cosas a la vez, ¿no? Como es una pregunta y ejecuta algo o por verdadero o por falso, de estos coutts que están en la línea 15 y en la línea 18, solo podría hacerse efectivo uno de los dos, ¿sí? Nunca los dos juntos. Bueno, y ahí estaría resuelto, ¿no? Entonces, si lo corremos al programa, lo compilamos y lo corremos, se abre una consola y, por ejemplo, en num1 vamos a poner 20.5. 20.5. Esto se ingresa acá, ¿no? En num1. Y después en el segundo número vamos a poner 14. No hace falta que el número siempre tenga decimal. ¿Sí? El float también, obviamente, puede guardar un número entero si hace falta. Entonces, 20.5 y 14. Lo que nos tendría que mostrar el programa es 20.5, ¿sí? El número más grande. Si lo ejecuto de vuelta, esta vez no compilé porque no le hice ningún cambio al código, entonces no necesito compilar, simplemente ejecuté el que ya había compilado antes. Si pongo 7 primero y 15 después, ahora es num2 el que se va a estar mostrando, pues es el que tiene el valor más grande. Y me va a mostrar 15. Fíjense que para el usuario es completamente como... No se va a dar cuenta de que está mostrando una variable o la otra, ¿sí? Porque lo único que termina viendo el usuario es el valor más grande entre los dos números. Nosotros sabemos que se terminó mostrando la variable num2 que salió por el lado falso por la pregunta que codificamos, pero para el usuario es esto algo completamente invisible, ¿sí? A sus ojos. ¿Y qué pasaría si yo pongo dos números que son exactamente iguales? Por ejemplo, 5 y 5. ¿Qué opinan? 5.
va a mostrar 5. ¿Y cuál de las variables estaría mostrando? La primera, puede ser. O Número 2. el verdadero. Fíjense, 5 es mayor que 5. ¿Qué valor de verdad tiene eso? ¿No se las sortea las dos? 5 mayor que 5 es falso, ¿no? Entonces está mostrando num2. Pero como tienen tanto num1 como num2 exactamente el mismo número, por pantalla el usuario ve el valor más grande, que es 5, ¿no? Pero fíjense que esto tiene un valor de verdad. Que las variables sean iguales hacen que esta proposición lógica sea falsa. El mismo número no puede ser mayor a sí mismo. Entonces sale por el falso. Bien. ¿Alguna pregunta con esto? En el caso de ser necesario, también se podría poner, digamos, la opción de que sean iguales. A ver, no tiene sentido acá, ¿no? Pero por ahí en Bueno, algún caso que tenga sentido. O no. está buena la observación. Fíjense si el enunciado... ¿cómo estamos de tiempo? A ver. Sí, hay tiempo. UTN, FI. Yo voy a hacer una copia de este y le voy a poner 2, ¿sí? Perdón, de este no era. De este. Del CPP. Y le voy a poner 2. Y la diferencia entre el 1 y el 2 es que en lugar de mostrar el valor mayor entre los dos números, lo voy a abrir así mejor, vamos a hacer que muestre cuál de los números, primero o segundo, es el más grande, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Yo ahora no quiero mostrar, dados los números, calcular cuál de ellos es el más grande. Primero o segundo. ¿Bien? ¿Qué tendría que mostrar por pantalla? ¿En qué cambió el ejercicio? Porque la parte de ingresar los números es igual, ¿sí? Pero ¿en qué cambió la consigna ahora? ¿Qué habría que mostrar por pantalla? Hay que mostrar un texto que diga mostrar un el texto. primero o el segundo. ¿Sí? Bien. Y eso no sería difícil, mostrar un texto, ¿no? Acá lo que tendríamos que hacer es, si num1 es más grande que num2, acá tendríamos que poner el primero es mayor, por ejemplo. Y si no, acá nos llevaría a pensar que lo que tenemos que hacer es decir el segundo es mayor, pero ya nos dimos cuenta que esto tiene lo que se conoce como un bug o un error de programación, ¿sí? Un error de lógica. Si lo corro y pongo, por ejemplo, 10 y 3, me va a decir el primero es mayor. Perfecto, esto está andando bien. Si pongo 3 y pongo 10, el segundo es mayor, lo cual también está bien. Pero ahora, si pongo 10 y 10, como está resolviendo la misma lógica que usamos en el anterior, pero ahora yo tengo que decir cuál es el más grande, no cuál es el valor más grande, me va a decir el segundo es mayor. Y ahí es donde está mal la respuesta. ¿Sí? Porque en realidad ninguno de los dos es el mayor en este caso. Y el primero y el segundo tienen exactamente el mismo valor. Entonces, ¿qué opinan ahí? ¿Cómo se podría resolver esto? Que habría que poner otra condición. Bien, con una sola pregunta no lo puedo resolver porque tengo 3 como respuestas que dar o 3 posibilidades distintas, ¿no? Cada una cancela la otra. El primer número puede ser más grande que el segundo, esa es una posibilidad. Si se da esa, las otras no se dan. Después puedo decir que el segundo número es más grande que el primero, y si no, son iguales. Puedo asegurar que son iguales. Son 3 casos distintos. Entonces, yo podría esto expresarlo de muchas maneras. Lo que voy a hacer es lo siguiente, para aparte de hacer uso del operador que compara si son iguales, voy a empezar preguntándome si número 1 es igual a número 2. Y si esto se cumple, ¿qué debería hacer? Code, Son iguales. Code son iguales. Code son iguales, perfecto. Ahí está Si resuelto. no, seguís con el otro if.
Y fíjense, esto que es interesante, que ahí lo dijiste muy bien, si yo lo dejo así, aparentaría por ahí estar bien y sigue teniendo un bug. Bien, porque ¿qué pasa? ¿Qué relación hay entre el if de la línea 16 y el if de la línea 20? Ninguna. No hay ninguna. Los dos se van a preguntar independientemente de lo que pase con el anterior. Por ejemplo, el de la línea 20 se va a preguntar igual, más allá de lo que pase con el de la línea 16. Entonces, si yo pongo dos números iguales, lo que voy a terminar teniendo son iguales, el segundo es mayor. ¿Por qué? Porque si seguimos la secuencia, se preguntó esto, dio verdadero, mostró son iguales, se preguntó esto, dio falso y mostró lo que estaba en el else. ¿Bien? Entonces, acá lo podemos resolver de dos maneras. O me hago tres preguntas, en lugar de asumir que esto es falso, me pregunto si número 2 es mayor a número 1, entonces ahí no hay posibilidad de error, porque aislé cada uno de los posibles casos, con tres preguntas. Ahora, esto tiene como un defecto, que es, si yo ya sé que son iguales, ¿tiene sentido de hacerme las dos preguntas que restan? Y no, si los números son iguales, ya no me tengo que preguntar si el primero es mayor o el segundo es mayor, ¿sí? Entonces acá es donde nos conviene, y algo que se puede hacer sin ningún problema combinando varios ciclos, es decir, si no se cumplió lo de arriba, recién ahí pregúntate lo que sigue, ¿sí? Entonces acá voy a usar un else, pero el else va a tener un par de llaves y ahora esto que antes estaban directamente en mi programa va a ir adentro de este else, ¿sí? Entonces, esto se conoce como una decisión anidada, ¿sí? Porque esta pregunta solo se va a realizar si lo de arriba no se cumplió. Y como yo ya garanticé que lo de arriba no se cumplió, si entonces esta proposición lógica no se cumple, ahora sí por el else puedo asegurar que el segundo es mayor. ¿Bien? Si ahora lo pruebo, me tendría que funcionar los tres casos. Números iguales y solo ese mensaje. El primero más grande que el segundo y el segundo más grande que el primero. Segundo más grande que el primero, sí, por ejemplo. Entonces, fíjense que todo se puede combinar con todo en la programación, ¿sí? Y incorporamos a la estructura de secuencia, que era ingresar variables o hacer cálculos matemáticos, le incorporamos esta capacidad de preguntarnos cosas con if y con else, ¿sí? Y fíjense que dentro de un if yo puedo incluir ingreso o salida de datos, y también si quiero puedo incluir tanto en el if como en el else otra pregunta, y eso se va como anidando y el programa va teniendo como diferentes preguntas según lo que haya pasado, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta en base a lo que estuvimos viendo? Voy a dejar de compartir para ver. ¿Les gustaría verlo en diagrama, por ejemplo, al primer ejercicio, el original? El que hizo recién serían dos decisiones simples como en cascada, ¿no? Anidada, sí, sí, se conoce como anidado, ¿no? Uno adentro del otro. Y en este caso, la segunda pregunta está en el lado falso. Por ahí, El lado Brian, falso. si lo podés diagramar visualmente, se va a entender mucho mejor. Dale, dale. El PCI. Bueno, en el PCI, exacto. Dame un segundo, saco las cosas. Yo estaba hablando y estaba silenciado. Lo bueno que tiene el diagrama es que, como es una representación gráfica, uno puede ver claramente, ¿no? como el hilo de ejecución. En el código es un poco más difícil, pero con un poco de acostumbramiento uno se lo llega a notar, ¿sí? Al principio pueden ser medio complicado. Pues ya, bien, comparto la pantalla y les muestro. ¿Vale? Acá tengo el PCIN, lo voy a abrir. Bien, una vez abierto, vamos a la partecita del diagrama. Yo espero un rato a que me parezca el de G4 para que no me moleste. A ver, dame un segundo, ocultar panel, ahí está. Bien.
Oculto esto lo minimizo, lo dejamos por acá. Ok. Entonces acá lo que necesitábamos era ingresar dos números, ¿no? Sí. Le vamos a poner N1, N2. Y luego nos fijamos si era cuál de ellos era el mayor. Entonces teníamos una... yo lo estoy diciendo súper rápido. Va. Usamos esta figura, que es el de decisión. Este tiene el verdadero para la derecha y el falso para la izquierda, ¿no? Los dos flujos que van a salir en base a la expresión lógica que pongamos acá en el medio, que en este caso era N1 mayor a N2. ¿Era Ángel, si mal no recuerdo, Sí. lo habías puesto? Había puesto así, sí. Entonces, si esta condición se cumple, nosotros mostrábamos, era mostrar el mayor, ¿no? N1, en este caso. Una de las opciones, la primera resolución, sí, N1 y N2 del otro lado, exacto. Entonces acá mostraríamos que el mayor es N1 y en el otro caso mostraríamos que el mayor es N2. Ahora después le habías hecho la variante de qué pasaba si son iguales. Pero en otro ejercicio y mostrando un cartel que decía primero es mayor, segundo es mayor o son iguales. O sea, mostraba una cualidad en lugar del valor numérico. Ok, exactamente. Bien, entonces acá, ahora, sí. acá en este caso, si sabemos que N1 es mayor a N2, lo que tendríamos que mostrar es primero es mayor. ¿Ok? Pero lo que sucede con el segundo, ahí teníamos el problema. Cuando esto no se cumple, puede pasar dos cosas, o que sea N2 mayor o que los dos sean iguales. Entonces ahí tenemos dos posibilidades. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es agregar otra decisión para averiguar cualquiera de los dos casos. ¿Cuál es el que quieren, por el cual quieren que averigüemos? ¿Si son iguales o si N2 es mayor a N1? En el ejemplo en código yo había puesto igual igual en el primero, ¿no? Para mostrarles cómo era el igual igual, simplemente. Pero este no necesariamente tiene que ser igual. Entonces, la primera pregunta descarta que el primero sea más grande que el segundo. Y ahora puede ser cualquiera de las dos la pregunta. Podría ser o que sean iguales o que el segundo sea más chico más grande que el primero. Que el segundo sea más grande al primero. Entonces podríamos decir si N1 es igual a N2, podríamos ahí decir que ambos son iguales. A ver si ambos son iguales. Sí, son iguales. Ahí que hiciste, ese truquito está bueno. ¿Apretaste control y lo arrastraste para hacer una copia del símbolo? Claro, este tiene varios trucos para poder utilizarse y uno de ellos es mantener Shift antes de hacer clic en cualquier elemento y luego cuando haces clic en cualquier elemento se duplica. Ah, Shift, ok. Sí. Luego ya soltás el Shift y ya soltás el elemento. Bien. Entonces ahí podés duplicar partes. Otra de las cosas que tiene interesante es que vos podés duplicar un conjunto de instrucciones. Bien, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo pongo N1, duplico estos dos, ¿no? Y pongo N2. Pues fíjate que yo para duplicar estos dos tendría que duplicar el primero y después duplicar el segundo. Tal vez no quiero eso, pero me gustaría como seleccionarlo todo y duplicarlo. Entonces, si vos mantenés Shift y haces clic afuera en la parte negra, se te genera esta selección. Claro. Cuando vos lo soltás, te quedan estos dos seleccionados. Entonces acá vos podés como agarrarlos, ¿ves? Y los agarro los dos juntos. Esto pasa con cualquier cantidad de símbolos, ¿no? Yo puedo agarrar todo esto, incluso todo el diagrama completo, y duplicarlo o moverlo. En este caso, si lo quisiera duplicar, mantengo el Shift, le hago clic y ya lo tengo duplicado. Lo que hice, lo duplico. Después cerramos ahí y cerramos ahí. Lo mismo pasa cuando queremos borrar. Lo seleccionamos y lo borramos todo. Esos son como truquitos que te dan. ¿Y se puede seleccionar y apretar la tecla Delete para borrar? No, porque para borrar hay que siempre tirarlo en la esquina. Listo. Los elementos siempre se tiran acá en la esquina, en el tachito. Bien. Bueno, entonces para que quede completo ahí, son iguales del lado derecho y acá el segundo es mayor. Es mayor. Sí. Ahí te faltaría poner iguales. Son iguales. Sí. Listo. Bueno, ahí está entonces resuelto. No es exactamente el mismo algoritmo que
que en código porque las preguntas están en un orden distinto, pero Si querés lo después- hacemos exactamente No, igual. no, Sí, me sí. parece que no hace falta, no sé. Como quieran. Está Yo bueno porque también que quería vean como que hacerlo distinto. se puede plantear, exacto, está bueno ver que se puede plantear de otras maneras y también tiene que dar un resultado correcto porque las preguntas son todas Mira, correctas, bien anidadas. vamos a ver si da. ¿Con qué número los probaste, Ángel? ¿Lo No, probamos? no me acuerdo, me puse cualquiera. ¿No te acuerdas? No. ¿No se acuerda alguno en el chat con qué número era el que lo había probado? Así vemos si 2 dan y 1 creo exactamente. que era. 2 y 1, 10 y 10, creo que había puesto. Exacto. Bueno, vamos a empezar. Sí, 2 sí. en el primero, 1 en el segundo. Me dice, el primero es mayor. Estuvo perfecto. Dice, el primero es mayor. Vamos a poner 10 y 10. Son iguales. Y luego vamos a poner 10 y 22, que sería el segundo mayor. El segundo es mayor, exacto. El segundo es mayor. Fíjense que aún así sigue funcionando de la misma manera. Porque al fin y al cabo el flujo termina mostrándome exactamente los mensajes que yo espero. Solamente que están puestos de formas distintas. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que ustedes pueden ver que los algoritmos, o sea, el diseño del diagrama o del algoritmo o del programa es distinto, pero aún así solucionan el problema. Exacto. Y después, bueno, obviamente hay optimizaciones. El que había codificado yo, no sé si lo recuerdan, pero ¿cuál era la primera pregunta que hacía? Si eran iguales. Sí, eran Eran iguales. No, ¿Y todos les iguales. parece que es la mejor pregunta para hacer? Yo porque quería mostrar el operador de comparación de igual a igual, ¿no? Pero ¿les parece que es la mejor pregunta? ¿Es la que más probabilidad tiene de cumplirse? No. Depende del contexto, ¿no? No sabemos qué dos números son. Por ahí son dos números que tienen más tendencia a repetirse. Pero si son dos números al azar, es muy probable que eso generalmente me dé falso y me obligue a hacer como más preguntas. Entonces, por ahí, para evitar hacer más preguntas, que hoy en día un procesador no tiene ningún problema de hacer un montón de preguntas en un ratito, ¿no? Pero si esto hay que hacerlo un montón de veces, por ahí es mejor que se eviten hacer tantas preguntas. Entonces, lo menos probable preguntarlo o dejarlo como descarte, ¿no? O como hizo Brian, preguntar, bueno, casi como hizo Brian, preguntar si N1 es mayor a N2, por el falso preguntar si N2 es mayor a N1 y por descarte decir que son iguales. Lo menos probable dejarlo como el caso de efecto o descarte, ¿sí? Pero esto es como una sofisticación. Después, mientras esté resuelto, no, está perfecto, ¿sí? Después, si uno quiere hacer algo para que esté optimizado y sea completamente eficiente, hay que tomar esas decisiones a la hora de diseñar el algoritmo, ¿bien? Incluso esto se puede hacer de otra manera, que es, en vez de anidándolo, lo podríamos hacer de forma secuencial. Fíjense una cosa. Si yo lo pongo acá y genero otra pregunta. Sí, eso en el código no lo había mostrado. Estaría bueno compilarlo acá y probarlo. Lo había mencionado, pero no lo había compilado. Pero este sería como el caso menos optimizado de todos. Claro, porque en el así. mejor de los casos hace 3 preguntas y en el peor de los casos también hace 3 preguntas. Sin embargo, de la otra manera, siempre, en el peor de los casos hace 2 preguntas. Y en el mejor hace una sola. Y en el mejor hace una sola. Pero esta es otra manera. Fíjense si yo esto lo ejecuto. Fíjense que sigue diciéndome que el segundo es mayor. Si yo aprieto, era el 2 y el 1. Dice el primero es mayor. Si yo vengo acá y digo el 10 y el 10, me dice son iguales. Fíjese que aún así sigue funcionando. Sigue dándome los mismos resultados. Y vuelvo a decir, si yo pongo el 2 y el 5, me dice el segundo es mayor. Entonces esto también funciona. ¿Sí? Son como distintas maneras de resolverlo. Bueno, entonces tuvimos la oportunidad de ver la decisión simple. Vimos como también un ejemplo más complejo donde la decisión simple se anida y tenemos más de una, tanto por el lado verdadero como en el lado falso. En este caso fue el lado falso, pero podría ser en el lado verdadero, es decir, preguntarnos una cosa y si da verdadero, preguntarnos una cosa más. Y ahora estamos por ahí corto de tiempo, ¿no, Daniel? Pero para el próximo encuentro podríamos ver qué pasa cuando en una decisión simple
en la pregunta, ¿no? Dentro del rombo o dentro de los paréntesis del if, necesitamos poner más de una condición. Podemos hacerlo, yo creo que podemos ¿Cómo? presentarlo, Sigamos. Ángel. ¿En código o en el diagrama? ¿Qué te parece? Y hagámoslo en el código ¿En el código? directamente. Y después lo retomamos a la clase que viene. La idea sería, en todas las clases, empezar, ahora no les vamos a dar nosotros un ejercicio, pero sería empezar todas las clases con lo que ustedes nos traigan. Mínimo de lo que ustedes nos planteen, un ejercicio resolvemos. Va a haber clases que sean más bien prácticas, digamos, ¿no? De acuerdo al desarrollo, ahí tienen el cronograma. Pero la idea sería que siempre dejamos planteado algo para que arrancar la clase que viene con ustedes resolviéndolo, ¿no? Tratar de inducirlo a que resuelvan algo, porque recuerden que por ahí en la clase a mí las cosas me parecen más o menos marcha, digamos, ¿no? Voy entendiendo y qué sé yo, pero como no practico hasta la clase que viene, bueno, ahí en un ratito me acomodo el cerebelo, más o menos sigo la marcha, pero claro, ya me agregaron más cosas y todavía más o menos la voy piloteando. Y después resulta que llego al parcial y el fin de semana anterior me pretendo estudiar todo eso y se me hace un bodoque bárbaro. Y resulta que justo también tengo matemática y física, y se me hace un lío bárbaro. Así que la idea es tratar de ir resolviendo en el tiempo algunos ejercicios. Pero, ¿qué pasa? Podríamos hacer, Ángel, sobre la base que teníamos, que comparábamos dos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 3 números y queremos saber cuál es el mayor? Buenísimo. Bueno, Profe, ¿qué pasan? ¿Los ejercicios son del TP1, los que hay que ir haciendo? TP1 y TP2 ahora. Ah, perfecto. El 2 es de esta estructura de decisión. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora dados 3 números, tenemos que mostrar el mayor, ¿sí? el valor más grande. ¿Sí? Podemos poner acá, para simplificar el enunciado, dados 3 números distintos entre sí, calcular e informar el valor mayor. Entonces, ¿en qué cambió ahora que tenemos una variable más? Yo mientras voy poniendo ingresar, voy a poner así, ingresar 3 números. Pido en primer número, el segundo y el tercero. Fíjense que se puede hacer de esta manera. Entonces, ¿qué deberíamos preguntarnos o qué debería ser verdadero para que pueda mostrar el primero, para que pueda mostrar num1? Te tenés que preguntar si el número 1 es mayor al número 2 y también si es mayor al número 3. Exacto. Se tienen que dar las dos condiciones verdaderas a la vez. Entonces, esto si bien se puede resolver de otra manera anidando, vamos a hacer uso de lo que se llama operador lógico, ¿sí? Y operadores lógicos hay varios. Los más comunes que vamos a usar son el AND, ¿sí? AND o y lógico, y el OR o lógico, ¿no? Y en realidad los símbolos que vamos a usar es para el AND, el doble ampersand, y para el O, el carácter pipe, que es el que está en el 1, al GR y el 1. Estos son los operadores. Estos están en la apunte, así que no se preocupen si ahora es simplemente para dar un ejemplo. En este caso, fíjense, como dijo su compañero, los dos se tenían que cumplir. O sea, es un y lógico. Las dos cosas se tienen que cumplir. Es un y. Entonces no voy a usar el OR, voy a usar el y. Y me voy a preguntar, si el número 1 es más grande que el número 2 y el número 1 es más grande que el número 3, yo acá puedo hacer un cout que diga num1, por ejemplo. ¿Sí? Y ahora, yo voy a poner un else acá. ¿Bien? El else, habíamos dicho, es el lado falso, es cuando esto no se cumplió. Ahora, yo en este else, ¿qué puedo asegurarme? ¿Qué puedo asegurar en este else? Que el 2 y el 3, uno de esos es el mayor. Entonces, lo único que puedo asegurar es que no puedo saber cuál es el mayor, pero sé cuál no es, podría decirlo, ¿no? Ya sé que
número 1 no es el más grande. Es lo único que puedo asegurar en este else. Y como había dicho hay un compañero de ustedes, entonces quedarían entre el número 2 y el número 3 para poder definirlo. Y entonces, ¿cómo lo resuelvo ahora? Ahora comparo el número 2 y el número 3. Bien, agrego un nuevo if, en este caso ya sin operador lógico, porque es una sola pregunta. Ah. Entonces, si el número 2 es mayor al número 3, muestro el número 2. Y ahora sí, por el else, yo puedo asegurar de que el más grande es num3. ¿Sí? ¿Por qué? Descarte el primero, el segundo, y como son 3 números, tiene que ser el tercero, más teniendo en cuenta que habíamos puesto distintos entre sí, ¿sí? En el enunciado, ¿bien? Entonces, ya sabemos en el enunciado que los números van a ser distintos, por lo tanto no va a estar este caso de igualdad. Igual no importa porque estamos mostrando el valor numérico, no como hicimos en el otro ejemplo, primero, segundo o tercero, ¿sí? Entonces, ejecuto, me pide los 3 números. Entonces pongo, por ejemplo, 10, 20 y 40. Y me muestra 40. Nosotros sabemos que lo que hizo fue preguntar, ¿10 es más grande que 20 y 10 es más grande que 40? Nos dio falsa las dos preguntas y lo que hizo fue preguntarse, 20 es mayor que 40, nos dio falsa esa pregunta también y salió por el último de los cells y nos mostró 40. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que se tendría que cumplir para que nos muestre el primero de los números. Para que nos muestre el primero de los números, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. ¿Sí? Entonces, para cumplir eso, por ejemplo, podemos poner 50, 30 y 20. Entonces, con estos números ingresados, se va a preguntar, ¿50 es mayor a 20? Esto, por un lado, va a dar verdadero. ¿Sí? 50 mayor a 20 nos va a dar verdadero. ¿Sí? Lo voy a poner en castellano. Verdadero. Y después, con el otro, con el i, se va a preguntar, 50 es mayor que, perdón, antes no era 20, era 30. 50 mayor a 30, verdadero. Luego, 50 mayor a 20, también verdadero. Y como estoy usando el ilógico, si los dos son verdaderos, el resultado va a ser verdadero, por lo tanto me va a mostrar número 1. ¿Qué otras posibilidades se podrían dar en esta combinación de preguntas? Teniendo una pregunta A, llamémosle A, Son y iguales. B. No, teniendo dos condiciones, ¿qué combinaciones se podrían dar de resultados Una lógicos? sea falsa y otra verdadera. Exacto, puede dar falso y verdadero, puede dar verdadero y falso, y puede dar falso y falso. Y el y tiene la particularidad de que con que uno dé falso de las condiciones que pongo, ya todo va a ser falso, ¿sí? Entonces, para que se cumpla esto, para que yo termine mostrando que el número 1 es el más grande entre los tres, se tiene que dar esto de acá. El primero tiene que ser la primera condición, o sea, num1 tiene que ser mayor a num2 y num1 tiene que ser mayor a num3. Si eso no se cumple, ya sale por el lado falso y se resuelve con otra pregunta, ¿sí? Entonces, ahí está entonces visto el tema de operador lógico, que recuerden, el operador lógico es esto, ¿no? Es el i o el o, ¿bien? Y obviamente si usamos i tiene una lógica distinta que si usamos o. Más adelante vamos a ver algún ejemplo con el operador lógico o, ¿sí? Y ¿entendieron? Si no, podemos reverlo, ¿sí? Con algún ejemplo o algo, no sé cómo estamos de tiempo, pero más que nada para llegar con el... ¿Hola? Hola, Daniel, sí, te escuchamos. Bueno, ¿les quedó claro cómo funcionaría entonces el operador lógico? El operador lógico nos permite combinar varias condiciones, ¿sí? Yo podría tener otra condición más acá si quiero. Bien. Y dependiendo qué operador lógico uso, puede ser el i o puede ser el o,
entonces va a ser la lógica a aplicar, ¿sí? Para que sea verdadera la proposición lógica o para que sea falsa. Cuando usamos AND, todas las condiciones que se anidan con AND tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero, ¿sí? Cuando usamos OR, con que sea alguna verdadera, ya es suficiente para que la proposición lógica sea verdadera. En la próxima semana vamos a ver un ejemplo con AND y con OR nuevamente. Eso se llama tabla de verdad, lo que les acaba de mostrar Ángel, haciendo las distintas combinaciones posibles pueden ser dos, pueden ser más ahí, ¿no? O sea, nosotros arrancamos con dos, pero puede que yo me pregunte imagínense si quisiera preguntarme si de 4 números que tengo, ¿cuál es el mayor? Tendría que seguir por un lado anidando y por otro lado también concatenando proposiciones, porque a mí me faltaría preguntarme si un 1 es mayor a un 4 también, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, no hay un límite ahí, digamos, hay cosas razonables, no voy a hacer 100 preguntas a la vez, pero digamos, no es que solamente esto es válido para 2. Y en la tabla de verdad del AND, siempre tiene que ser verdaderas cada una de las proposiciones para que el resultado sea verdadero. Y en el OR, con que una se cumpla es suficiente. ¿Sí? Después vamos a ver nuevos ejemplos como esto, pero pueden pensarlo en ejemplos de la vida común, qué sé yo. Para cursar fundamentos de informática tienen que haber terminado el secundario y haberse anotado en la carrera de ingeniería mecánica, ¿no? Las dos condiciones tienen que cumplirse para que ustedes sean alumnos, ¿sí? Para entrar en el Zoom de las 18 pueden ser alumnos que se inscribieron en el curso de las 14:45 o alumnos que se inscribieron en el curso de las 18. ¿Ven ahí las dos diferencias? Con que en el O, con que uno sea verdadera es suficiente. Y con el I me obliga a que todas sean verdaderas. ¿Estamos, gentes? Sí. Bueno. Genial. Preguntas. Ahí preguntaron si el TP2 no estaba en el campus. Está oculto el tema hasta hoy, ahora yo recién lo habilité, así que tanto la teoría como la guía de trabajos prácticos de la práctica 2 está en el campus virtual en un tema que se llama estructura de decisión, ¿sí? Y recuerden que no pasamos asistencia nosotros, que no hay problema con eso. Buenísimo, gentes. ¿Alguna otra consulta? Sí, podrían hacer las dos guías completas, porque vieron el AND, y si leen la teoría van a entender también el uso del OR. Y hay un tema de decisión que se llama decisión múltiple, que lo vamos a ver en detalle la próxima. Pero lo que se resuelve con una decisión múltiple también se podría resolver con varias decisiones simples, así que sí, podrían resolverlo. Podrían encarar la guía completa, las dos. Muy bien. Bien, entonces. Bueno, gentes, nos estamos viendo la semana que viene. Después por el aula, probablemente para la semana que viene todavía no hagamos todo este acomodamiento que eventualmente podemos hacer, pero bueno, por ahí ya la semana que viene podemos ir planteándonos cómo va a ser la estructura definitiva. Igual, siempre por avisos, van a encontrar ahí todas las novedades del caso. ¿Estamos, gentes? Hasta luego, profe. No, gracias, hasta luego. Chau, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.